Saludos amigos, 20 de noviembre y los analistas permanecen silentes. La verdad, son incapaces de entender qué es lo que está pasando aquí. No es precisamente fácil, las cosas como son, pero básicamente, elementalmente, nunca mejor dicho, lo que tenemos es una realidad más grande de lo que normalmente se suele analizar. Y esto condiciona por completo lo que ocurre debajo de ese gran condicionante. El gran condicionante es la imposibilidad absoluta para Occidente de asumir la pérdida de Ucrania. Pérdida que por lo demás ya es una realidad sobre el terreno, nunca mejor dicho. Sin embargo, van a jugar todas las bazas de forma temeraria sin que importe en absoluto precisamente esa temeridad, puesto que digamos que es más grave la consecuencia que no la causa en sí misma. Es decir, plantearse siquiera una caída, una rendición total de Ucrania, que es lo que cada vez más se comenta acerca de lo que sería la petición última de Rusia, plantearse dicha rendición total es básicamente como un reconocimiento del colapso y el fracaso del bloque occidental. Digamos que el bloque occidental colapsaría de forma parecida a como colapsó en su momento la Unión Soviética. Es decir, digamos que a nivel interno ya no es tanto la lucha externa cuanto que a nivel interno sencillamente no habría forma de sostener el sistema en su actual configuración. Esto es una realidad que está golpeando. Es tan grande que es difícil de asumir, con lo cual, digamos que quien más y quien menos busca interpretaciones, digamos, creativas, vamos a llamarle así. Interpretaciones que permitan eludir tan gran implicación, tan gran implicación. En ese sentido vemos a Thierry Meyssan completamente perdido. Sigue insistiendo en que Donald Trump es un jacksoniano y que entonces pues pasa esto, pasa lo otro. Hace un artículo muy extenso explicando esto en detalle, pero la realidad es que las cosas parecen estar yendo por otro camino totalmente. Es decir, ese mismo Donald Trump ya era jacksoniano en su primer mandato y eso no evitó que las cosas acabasen derivando hacia donde están ahora. Es decir, que más allá de las simpatías o antipatías que cada cual pueda tener sobre Donald Trump, parece que esto es algo que supera con creces la personalidad o la función política que pueda hacer el señor Trump. A nuestro modo de ver, ahora el factor clave, el elemento clave es el de falsa bandera. Es el momento y digamos que es la última medida desesperada que parece que le queda a Occidente. Así que vamos a ir viéndolo. Vamos allá. Ahí lo tienen, esta es la primera plana. Se dan cuenta de la foto, ¿verdad? La foto elegida. Ahí tenemos a Starmer y a Macron. Y la foto, aparte de esos simpáticos sombreros de otros tiempos, digamos, del ejército francés, la imagen hace llamada a aquellas guerras. Es obvio, si ustedes revisan imágenes de la Segunda Guerra Mundial o también de la Primera, verán que hay imágenes muy parecidas. Se puede arguir que, bueno, en un desfile militar, un desfile oficial con militares, pues siempre es así y esto y lo otro. Pero lo que no es tan así es que dentro de la situación en la que estamos ahora, tras la aprobación de los ataques en profundidad en Rusia y el hecho de que Ucrania ya se ha adelantado, ya ha utilizado sus misiles, la renovación de la doctrina militar, nuclear, rusa, etcétera, etcétera. Dentro de ese contexto, colocar esa foto en primera plana, pues eso ya no es tan normal. Es decir, digamos que hay algo en el ambiente, vamos a verlo de este modo, vamos a verlo de forma ingenua, hay algo en el ambiente que ya predispone a los que se dedican a estas tareas informativas a, digamos, establecer un vínculo con los episodios más oscuros del pasado reciente, es decir, del siglo XX. Así que ya lo ven ahí, Ucrania ataca territorio de Rusia por primera vez con misiles de largo alcance estadounidense. Se dan cuenta ustedes de que al leer esto mismo que están leyendo entra en contradicción absoluta con la nueva doctrina, que ya lo ven ahí abajo. Putin aprueba la nueva doctrina que permite responder con armas nucleares a un ataque convencional contra Rusia. Fíjense cómo lo expresan. Fíjense cómo lo expresan. El Reino Unido y Francia se abren a que Ucrania use sus misiles en territorio ruso. Recordarán que tras el
rumor, al principio simplemente era un rumor, ¿verdad?, del New York Times anunciando que Estados Unidos iba a permitir los ataques en profundidad con sus misiles, apareció en Le Figaro una información de que también Reino Unido y Francia se unían, ¿verdad?, y que también iban a dejar que se usaran sus misiles. Sin embargo, ellos sí que recularon, incluso Le Figaro retiró la información y dijeron que, bueno, no, es que pasa esto, pasa lo otro, pero ahora fíjense, vuelve otra vez la cuestión, vuelve otra vez esos Scalp, Storm Shadow, que eventualmente serían utilizados contra Rusia porque eventualmente tanto británicos como franceses permitirían los ataques mediante Ucrania, es decir, serían llevados a cabo por Ucrania, pero como ya dijo Putin en su momento, con información absolutamente esencial, es decir, clave, occidental, sobre territorio ruso. Fíjense porque, a ver, realmente es difícil imaginar siquiera una cosa más grave que lo que estamos diciendo. Es increíble que se haya llegado a esta situación. Por eso ayer hacíamos referencia a la guerra del lenguaje, a la manipulación del lenguaje, como paso obligado para la manipulación a nivel psicológico que permite que cosas tan graves como estas ocurran y que al mismo tiempo no pase nada. No pase nada en absoluto. Eso era la primera plana del País, un diario nada sospechoso de ser, digamos, contrario al buen sentido de lo que se supone que implica ser occidental y estar bien informado. En fin, miren la nota de la agencia TASS. Ahora es Naryshkin quien habla. Naryshkin, jefe del Servicio Exterior de Inteligencia ruso. Occidente entiende que la actualización de la doctrina nuclear rusa, fíjese que dice entiende, devalúa en gran medida los esfuerzos de Estados Unidos y la OTAN por infligir una derrota estratégica a Rusia. Fíjense que lo dice de ese modo, derrota estratégica a Rusia. Los rusos son muy escrupulosos con los términos. Siempre utilizan la misma expresión, derrota estratégica a Rusia, y excluye la posibilidad de vencer a sus fuerzas armadas en el campo de batalla. Fíjense lo que dice. Esto es lo que afirmó Naryshkin y, si leemos más detalladamente, nuestros enemigos tienen que reconocer que la determinación del presidente ruso, Putin, de defender firmemente los intereses internos del país por todos los medios disponibles, reduce el margen de maniobra de Washington y Bruselas. Los intentos de algunos aliados de la OTAN de participar en la prestación de una capacidad de posibles ataques de largo alcance con armas occidentales en el interior del territorio ruso no quedarán impunes. Esto es lo que tenemos sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar? Sigamos viendo cosas. Fíjense, porque a pesar de lo que dice Naryshkin, a pesar de la obviedad de las cosas, fíjense lo que se dice en Estados Unidos. El próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría levantar o suavizar parte de las sanciones contra Rusia en caso de que se resuelva el conflicto de Ucrania. Esto es asombroso. ¿Quién es el que está ganando la guerra aquí? ¿Quién es el que tiene la sartén por el mango? Leer a Naryshkin y leer las opiniones en torno a la administración Trump son como la noche y el día. Al comentar las perspectivas de una flexibilización o cancelación de las medidas restrictivas de Washington contra Moscú, así como de una normalización de las relaciones comerciales y económicas, reconoció que esto es ciertamente una posibilidad si se resuelve el conflicto en Ucrania. Asimismo, el portavoz señaló que la nueva administración estadounidense va a utilizar una mezcla de palo y zanahoria. Le van a dar palo y zanahoria a los rusos. Pero eso sí, después añade que no solo a los rusos, a los ucranianos también. Así es, chocan, digamos, dos mentalidades absolutamente contrapuestas. Naryshkin, que es súper claro, súper frío, usando siempre los mismos términos de forma muy nítida, difícil de matar lo que está diciendo, y sin embargo, del otro lado, bueno, utilizan expresiones creativas, ¿no?, como palo y zanahoria, y siempre con un podría, a condición de, en caso de, parte, siempre la misma cuestión. Lo cierto es que quien se está imponiendo en la guerra es Rusia. Esto es una realidad que ahora ni siquiera los más acérrimos defensores de la OTAN o la postura de la OTAN niegan. Y fíjense, porque esta es la noticia que
nos lleva a pensar que quizá la acción última desesperada por parte de Washington, por parte del Imperio, de la OTAN, sería un ataque de falsa bandera, porque realmente tampoco es que haya muchas más opciones. Fíjense que, por ejemplo, el Washington Post, y esta vez sí que ha sido confirmado, decía que la administración Biden había aprobado el envío de minas antipersona a Ucrania, que serían utilizadas además para evitar el rápido avance ruso. El rápido avance ruso. Es decir, ellos mismos están reconociendo que los rusos están avanzando rápidamente, que el régimen ucraniano peligra, es decir, está próximo a desmoronarse por completo. Entonces, dentro de ese contexto, digamos que cabe preguntarse, cualquier analista mínimamente serio, pues debe hacerse la pregunta. Es una especulación legítima y que viene totalmente al caso. ¿Estará Occidente preparando un gran ataque de falsa bandera precisamente después de haber atizado, digamos, el avispero, ¿verdad? Después de haber enfadado a ese oso? ¿Estarán preparando un ataque de falsa bandera? Pues fíjense, hay noticias que dan a entender que sí. Estados Unidos cierra su embajada en Kiev y alerta de un posible ataque aéreo importante este miércoles. Es decir, ya, hoy. La embajada ha recomendado a los ciudadanos estadounidenses que estén preparados para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea. La Embajada de España en Kiev no prestará servicios durante la jornada por el riesgo aumentado de que se produzcan ataques aéreos en toda Ucrania. Estados Unidos y Europa temen represalias de Putin tras los ataques de Ucrania con misiles. Bueno, claro, si usted hace justo lo que le dicen que usted no puede hacer, pero usted lo hace, entonces es de suponer que la parte contraria, bueno, vaya a reaccionar. Pero la cuestión es esa. Si tenemos en cuenta, pues fíjense, esto del palo y la zanahoria. Si tenemos en cuenta la pose imperial de Macron y Starmer, si tenemos en cuenta toda la fraseología, los términos, el contexto, pensemos en el señor Borrell y sus burradas, ¿no? Este lenguaje belicista extremo, el hecho de que no se llame a la cordura en ningún momento se llama a la cordura, no digamos ya a la paz. Nunca se utiliza aquella fraseología, lo dijimos ayer, lo repetimos hoy, de que una guerra nuclear no la puede ganar nadie. Nada de aquello de la destrucción mutua asegurada, nada de nada. Aquí lo único que hay, nos parece muy, muy significativo, es decir, nadie que tenga un mínimo de formación en historia le pasa desapercibida esta imagen. Es una imagen bélica por excelencia. Es como que se está diciendo con claridad que vamos a una guerra gloriosa, sublime, colosal, maravillosa, por supuesto, porque obviamente se va a vencer en ella. Y obviamente se va a vencer en ella porque a los rusos se les va a dar palo y zanahoria. ¿Quiénes se creen estos rusos? Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo podría llevarse a cabo? ¿Cómo podría ocurrir semejante cosa? Bueno, pues da que pensar las noticias, todos los diferentes elementos dan que pensar acerca de un ataque de falsa bandera. Veremos qué es lo que pasa aquí. Es legítimo preguntarse estas cuestiones debido a que, bueno, los ataques de falsa bandera dentro de la historia estadounidense están hasta en la sopa. No vayamos a mencionar ya la cuestión del Nord Stream o los recientes cortes de cables submarinos en el Báltico. El Ministerio de Defensa alemán se pronunció al respecto y ya dijeron que podría ser una acción de guerra híbrida. De momento sin mencionar a Rusia, pero obviamente en el contexto y tal y como están las cosas. Es para, dejarlo caer ahí, dejarlo ahí, para que cada cual fantasee como prefiera. Otro detalle muy, muy importante, entendemos que es muy importante y que pasa desapercibido también, es que se han difundido ayer mismo noticias de la televisión rusa en las que se ve un bombardeo eventual sobre diferentes zonas de Europa, ¿verdad? En el Reino Unido, bases militares, puntos clave, etcétera, etcétera. Y es curioso porque se han difundido y salen en muchos periódicos hoy mismo. Sin embargo, es curioso porque esas imágenes son de julio. Es decir, son imágenes de la televisión rusa, sí, pero son de julio, pero las sacan ahora. Por eso da mucho que pensar y es muy, muy sospechoso todo esto. No insistimos más, es simplemente una idea que entendemos que es necesario dejar ahí para hacer un análisis que entendemos que debe pasar por una llamada de atención acerca de la necesidad de la cordura.
porque no se está viendo nada de esto. Los analistas están un poco como pollos sin cabeza, tratando de buscar una explicación que no vaya realmente al quid de la cuestión, y es el propio fracaso del proyecto moderno. Esto debe ponerse sobre la mesa en algún momento. Nosotros entendemos que debería haberse hecho ya hace tiempo, pero qué mejor que hacerlo ahora. Porque ciertamente, si esto no se pone sobre la mesa, con un mínimo de seriedad, y no empieza al menos un debate, la cosa va a ir de mal en peor, y entonces las ideas extrañas, las ideas más temerarias, van a ser puestas sobre la mesa. Esta decisión de última hora de permitir los ataques en profundidad en Rusia, ¿cómo podría catalogarse más que como temeraria? ¿Y qué cabe esperar a partir de ahí? En fin, lo dejamos ahí. Venga, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven, aquí siempre estamos a la última y mantenemos nuestra línea de análisis yendo hasta donde no es cómodo, pero sí es necesario llegar. Es decir, hacemos un análisis responsable acerca de una cuestión muy seria que pone, digamos, en peligro, vaya, ciertamente es así, pone en peligro la vida de muchas personas, la estabilidad de continentes enteros, cuando en realidad no es necesario que así sea, puesto que el otro bando no para de mostrarse favorable al entendimiento. Fíjense que, por ejemplo, los chinos han vuelto a decir que prefieren una relación amistosa y, sin embargo, se ha vuelto otra vez a decir que la administración Trump sería extremadamente dura con China. Entonces, esas potencias sí quieren llegar a un entendimiento, pero Occidente ve que esto es inviable para su propia configuración interna. Entonces, hay que plantearse si el proyecto occidental moderno no es un gran fracaso, que lo único que va a ofrecer al mundo es guerra, guerra y guerra. Extorsión, extorsión y extorsión. Lo dejamos ahí. Venga, un saludo muy grande para todos y nos vemos en la próxima.